Hola, muy buenas noches. Eh, Mi nombre es Mauricio Soto. Yo soy presidente del Departamento Intensivo Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología. Soy cardiólogo del Hospital Regional de Temuco, el doctor Hernán Enríquez Aravena. Y es mi placer presentar en este minuto la primera sesión de casos clínicos del Departamento Intensivo Cardiovascular del año 2023, en el cual los centros universitarios presentarán casos de interés, tanto de emergencias cardiovasculares como de intensivo cardiovascular, que consideramos que pueden ser del interés de toda la comunidad médica. En este minuto vamos a presentar al expositor del caso clínico de hoy, que es el doctor Roberto Martínez. El doctor Martínez es residente de cardiología de la Universidad de la Frontera en Temuco, y él va a presentar un caso que seleccionamos por su alto valor académico. Adelante, doctor Martínez. Perfecto. Buenas tardes. ¿Se... ¿Sí? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctor, todo correcto. Perfecto. Eh, Buenas tardes. Gracias a la sociedad y al departamento intensivo por la oportunidad. Bueno, comenzaremos con la presentación del caso clínico. Bueno, es una paciente de sexo femenino de 74 años que tiene antecedentes de un reemplazo valvular mitral y aórtico, ambos mecánicos, por una enfermedad reumática. Eso fue el año 2013. En el posoperatorio evolucionó con un bloqueo AV completo que requirió un implante de un marcapasos definitivo unicameral. Además es portadora de una fibrilación auricular valvular, una diabetes mellitus insulino requirente e hipertensión arterial. En su hospital, en el Policlínico de Anticoagulantes, dado INR lábiles, se decidió cambiar el esquema anticoagulante y suspender el acenocumarol el cual estaba utilizando, modificándose a un NACO. Eso fue en mayo del año pasado y se optó por dabigatran en dosis de 150 miligramos cada 12 horas. Otro de los fármacos utilizados por sus comorbilidades son enalapril, furosemida, espironolactona, atorvastatina, insulina NPH y paracetamol. El cuadro actual de ingreso es con una historia de una semana de evolución, con un quiebre clínico. Fundamentalmente el síntoma cardinal era disnea de esfuerzo hasta capacidad funcional 3, asociado a edema de extremidades inferiores y ortopnea. Y los últimos 2-3 días refiere sensación febril y náusea. Consultó al menos en unas 2 ocasiones entre SACO y servicio de urgencia, y ya al séptimo día se decidió hospitalizar ya con tercera consulta como insuficiencia cardíaca descompensada. Inicialmente en sala, esto ocurrió todo a fines de febrero de este año, ya con unas 7-8 meses del cambio de la terapia anticoagulante. Inicialmente se manejó con terapia depletiva y antibiótico empírico, en este caso fue ceftriaxona. Luego de 5 días aproximadamente de evolución en sala, tuvo un quiebre clínico importante. La describen pálida, fría, sudorosa, al examen un llene capilar de 4 segundos, hipotensa, 60-40, taquicardia de 110 latidos por minuto, taquipnea de 32 respiraciones por minuto, mucosas levemente pálidas, yugulares ingurgitadas, al examen pulmonar con crépitos bilaterales abundantes, al examen cardíaco el ritmo irregular y ausencia de sus ruidos protésicos y edema de extremidades inferiores. En ese contexto, la paciente se trasladó a una UCI, requirió intubación, conexión a ventilación mecánica, manejo inicial del shock e inicios de drogas vasoactivas. Algunos de los exámenes
iniciales que tenemos. Un electrocardiograma de 12 derivadas, básicamente evidencia la fibrilación auricular ya conocida, con una respuesta ventricular aprox entre 90 a 100 latidos por minuto. Del laboratorio inicial básico, lo que destaca es una leucocitosis de 20.300 de predominio neutrofílico, pero con parámetros inflamatorios más bien bajos, con una PCR de 68, que para nuestro laboratorio es en miligramos litro, una procalcitonina que está en el rango menor de 0,5, que es nuestro valor de corte, y una VHS de 30 como parámetro inflamatorio. Asociado a una disfunción renal, tenía función renal previa normal, en la presentación actual con una CREA de 3,76, con una hipercalemia y una hiponatremia severa ambas, un láctico también en rangos elevados de forma importante, en 5,3 milimol por litro, una acidosis metabólica severa, una falla hepática con una importante elevación de transaminasa y en ese minuto un INR de 4,4 con una protrombina de 16 y una prolongación también del TTPA que puede estar en el contexto de la paciente. En base a la clínica que presentó, al quiebre que tuvo y a la sospecha diagnóstica, se pidió un ecocardiograma inicialmente de superficie, pero antes de mostrarles el ecocardiograma actual de ese minuto, se había realizado un ecocardiograma transtorácico a fines de octubre del año pasado. Esto fue en el contexto de control rutinario de su valvulopatía, ¿ya? En esta imagen vemos en el plano, en el eje apical 4 cámaras, ¿cierto? Una prótesis, en posición mitral, que al menos se observa con un cierre y apertura adecuado. Una función del ventrículo izquierdo que está conservada, una severa dilatación de la aurícula izquierda y un ventrículo derecho de tamaño normal y una función también conservada. Al Doppler color, al menos no se observa una alteración significativa, y recordemos que ya en octubre tenía al menos unos 4 a 5 meses de estar utilizando dabigatran como terapia anticoagulante. Esta ecografía nos va a servir un poco para compararla con la actual. Estas son las mediciones del Doppler en la ecografía de octubre, donde estaba bastante normal, no habían signos a lo menos de disfunción valvular, con una velocidad máxima de 1,5 metros por segundo, una gradiente máxima de 9 milímetros de mercurio, con una gradiente media de 3. Esta es la ecocardiograma actual. A la izquierda está la imagen y a la derecha es el video. En esta imagen tenemos también un plano apical 4 cámaras con la prótesis mitral, y que se observa con una franca restricción de su apertura. Acá tenemos la ecografía que es de octubre para compararla, donde se observa, ¿cierto?, que la prótesis de doble disco al menos tiene una apertura bastante conservada en comparación a la actual, que es de fines de febrero. El ventrículo izquierdo se mantiene con función sistólica preservada, ambas aurículas se encuentran dilatadas y el VD está hipokinético. En cuanto a lo que son valores del Doppler, un área valvular mitral de 0,5 centímetros cuadrados. En las velocidades, una velocidad máxima de 3,16 metros por segundo, una velocidad o un gradiente, perdón, medio de 27 para una válvula o una prótesis mitral es bastante elevado, con una gradiente máxima de 40. Recordar que para hablar como de una
obstrucción importante o severa o categórica de una prótesis en posición mitral, con un gradiente sobre 10 ya es indicativo de obstrucción. Luego el Doppler de la válvula aórtica tiene una velocidad ligeramente sobre 3 metros por segundo, una gradiente máxima de 36 y una media de 23. Se complementó el examen con un ecocardiograma transesofágico. Acá en el plano medio esofágico, analizar básicamente la prótesis mitral, acá con ambos discos que, a lo menos en la imagen de la derecha, parecen estar prácticamente fijos, y con la imagen de la izquierda una muy escasa excursión de ellos. Y sobre la cara auricular de la prótesis mitral existen múltiples imágenes compatibles con trombo. Al Doppler color, en la imagen de la izquierda, se observa escaso flujo transmitral por el aspecto medial de la prótesis. Y la imagen que se complementó con un 3D que es bastante ominosa de obstrucción. Estas son las imágenes del consolidado, tanto en imágenes del eco transesofágico y el 3D. Bueno, retornando a nuestra paciente ya con el diagnóstico realizado mediante ecocardiograma y con shock cardiogénico y falla orgánica en evolución, se optó por realizar una trombolisis con alteplase. Se utilizó dosis de accidente cerebrovascular isquémico. Eso implica un bolo, que en este caso fue de 6.75 miligramos de alteplase EB, más una infusión continua en una hora de 60.75 miligramos. El SOFA de ingreso a la unidad fue de 15 puntos, eso es una mortalidad sobre el 95%. Lamentablemente la paciente progresó en el shock cardiogénico y disfunciones orgánicas múltiples, asociado a la trombolisis, una diátesis hemorrágica importante. En ese minuto, con riesgo quirúrgico prohibitivo, se entregó soporte intensivo full. Lo único que logró post-trombolisis fue algo de mejoría circulatoria, pero no en números al Doppler, y algo de aparición de ruidos protésicos. Lamentablemente la paciente, antes de las 48 horas desde su ingreso, falleció. Respecto a las características clínicas, revisando la literatura de los pacientes que se presentan con trombosis de válvula protésica, tenemos que hay una incidencia aprox que es como de 1.3 pacientes por año, la cual se amplifica más en países que están en vías de desarrollo, más bien por el subdiagnóstico, que llega a ser en estos casos hasta un 6%. Respecto a válvulas afectadas, es mayor en la válvula mecánica que en la biológica, y es más frecuente en la válvula mitral que en la aórtica. La presentación más clásica cuando es trombosis valvular es como falla cardíaca aguda. En cuanto a las características de los pacientes, predominan el sexo femenino, la edad promedio es de 47, más o menos 11 años, y como algunos de los factores agravantes, además del INR subterapéutico, está el tabaquismo, la enfermedad renal crónica en general en estadios sobre 3, y la presencia de panos. Respecto al uso de nuevos anticoagulantes o NACO en prótesis mecánica, ¿cuál es la evidencia que hay o derechamente no la hay? Bueno, la verdad es que acá traigo el estudio, el REALINK, que ya va a cumplir 10 años desde que se publicó, en donde se comparó a pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas a recibir warfarina como el tratamiento estándar, versus dabigatran en dosis de 150 miligramos, 220 e incluso 300 miligramos cada 12 horas. Y como resultado, no solo dabigatran aumentó los sangrados en estos pacientes, incluso fueron antes de los 2 meses de seguimiento, sino que también aumentaron los eventos trombóticos con el uso de dabigatran.
Es desde ahí que, a raíz de este estudio, prácticamente están proscritos los NACO en pacientes portadores de prótesis mecánicas. La siguiente pregunta tiene que ver con el uso terapéutico o no de la trombolisis o la cirugía. ¿En cuál escenario se optaría por una u otra? De la evidencia, acá traigo un ensayo que es un estudio observacional que se publicó el año pasado. Tiene un N de 158 pacientes, a todos se les estudió con un ecocardio de superficie más un transesofágico, y si es que existió alguna duda, fundamentalmente con PANOS, se complementó con un gatillado. Analizaron como endpoint primario la mortalidad a los 3 meses y como objetivo secundario las complicaciones. En general, la edad media de los grupos era de 49 años, la mitad aprox fue a terapia con trombolisis, el 47% fue a cirugías, y de ese grupo que fue a cirugía mayoritariamente fueron a recambio valvular, el 82%, y el 17% restante fueron a trombectomías quirúrgicas. La mayoría de los pacientes afectados tenían recambios valvulares mitrales, 87% para el grupo trombolisis, 86% para el grupo de cirugía, y el Euroscore 2 en ambos grupos era alrededor del 9%. Y acá, una vez certificado el diagnóstico, si el paciente estaba en shock cardiogénico, iba hacia la rama de cirugía. Si se presentaba con una capacidad funcional 1 a 2, iba a un régimen trombolítico denominado ultralento, que implicaba administración de alteplase en dosis de 25 miligramos por 25 horas, sin bolo, con una dosis máxima hasta 200 miligramos, con seguimiento con ecocardio de superficie cada 6 a 12 horas o antes si existía resolución del cuadro. En caso que el paciente se presentara con capacidad funcional 3 a 4, iba a una línea de trombolítico catalogada como lenta, que implicaba alteplase 25 miligramos cada 6 horas. También iba sin bolo y con repetición hasta alcanzar una dosis de 150 miligramos. Este es un poco el diagrama que muestra como el diagrama terapéutico el cual se realizó. Como lo mencioné, pacientes con shock cardiogénico iban a rama quirúrgica, pacientes con capacidad funcional 1-2 iban a este protocolo ultralento. Si aún se mantenía la obstrucción, se repetía el protocolo ultralento, es decir, 25 miligramos de alteplase por 25 horas, hasta existir la resolución. En caso de no haberle completado la dosis máxima de 200 miligramos, se optaba por cirugía. Ahora, si el paciente se encontraba en capacidad funcional 3-4 y en el seguimiento había al menos algunos signos de éxito o de resolución, que para ellos lo denominaron como una mejoría clínica, una mejoría hemodinámica al Doppler, la disminución de las velocidades, disminución de los gradientes, o el tercer punto que evaluaron para hablar de éxito era una disminución del área trombótica menor al 75%. En ese caso, si cumplían los 3 criterios, se detenía la infusión del trombolítico y pasaba a una infusión con heparina más ABK, en este caso warfarina. En caso de que hubiese una resolución al menos parcial, y que para ellos la denominaron con una resolución o una disminución del área trombótica menor de 1 centímetro, también la catalogaron como satisfactoria y suspendían trombolítico e iniciaban anticoagulantes. En el caso de mantener un trombo residual mayor a 1 centímetro, pasaba a un protocolo ultralento. Y luego, hasta completar dosis máxima, en este caso de 150 miligramos, se evaluaba si es que había resolución, iniciaba anticoagulación, de no existir cirugía. Y en el caso de mantener la obstrucción, cuando se iniciaba en capacidad funcional 3-4 el protocolo lento, se repetía hasta completar los 150 miligramos, con seguimiento con ecocardiograma cada 6 horas, y de no existir, se optaba también por cirugía. En el consolidado de este estudio observacional, al menos se logró un éxito con la trombolisis en un 90.4% de los pacientes. La mayoría de ellos, en el desglose, 63 de ellos fueron a la rama ultralenta de trombolítico,
12 a esta rama combinada y solo 8 a la rama lenta. Como dosis media de alteplase se utilizaron 59 miligramos. En el endpoint primario que analizaron, que fue la mortalidad, se logró una disminución importante en la mortalidad en el grupo que se utilizó trombolisis. Eso fue del 2,4%, mucho menos de lo que reportaban ensayos previos, digamos. Y la cirugía reportó una mortalidad a los 3 meses de un 18%. Luego de los endpoints secundarios, que fueron las complicaciones fueron mucho mayores en el grupo que se sometió a cirugía, de un 62% versus un 12% en el grupo trombolisis, y respecto a las otras complicaciones como sangrado o hemorragia, en realidad también fueron menores en el grupo trombolisis, pero por el tamaño del N también cuesta su interpretación. El siguiente es una revisión sistemática y un metaanálisis que también comparó cirugía y terapia fibrinolítica. Este está publicado en septiembre del año pasado, juntó 15 estudios. La mayoría de ellos tienen poco poder estadístico, la mayoría son observacionales, retrospectivos o prospectivos. Lograron ellos canalizar un N de 1.235 pacientes, donde 706 se efectuó cirugía y 529 trombolisis. Y se analizó, acá está la mortalidad, que en general no hubo diferencia en ambos grupos, ni en el que se utilizó trombolisis o en el que se utilizó cirugía. Respecto a los eventos trombóticos, que en el consolidado constituyeron el 3,2%, hubo una mayor tasa de esto en el grupo que se trató con trombolisis. Pero acá, analizando los distintos estudios que se resumieron, hay muchos de los que utilizaron trombolíticos como streptokinasa u uroquinasa. Todavía no estaba disponible el alteplase. En cuanto al sangrado, en el consolidado fue de un 4%, con una mayor tasa de sangrado en aquellos que se trató con trombolisis versus cirugía. Y lo mismo ocurrió con trombosis recurrente, que alcanzó casi un 6% en el total, con una mayor tasa de trombosis recurrente en el grupo que se trató con trombolisis. En base a este metaanálisis, la cirugía parece ser más segura y con menos complicaciones que la trombolisis para el tratamiento de la trombosis valvular protésica, pero necesitamos ensayos aleatorizados, ¿cierto?, para determinar cuál de estos es el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes. Y lo último, respecto al régimen trombolítico, como mostré en uno de los ensayos, se utilizó una trombolisis denominada ultralenta, en otra una rama lenta. Acá en este estudio pivotal, también publicado el año pasado, se utilizó una rama ultralenta, que fue la misma que el estudio previo, que significó alteplase 25 miligramos en 25 horas en infusión continua, en 60 pacientes, y otros 60 pacientes fueron randomizados a la rama catalogada como rápido, que significa alteplase 50 miligramos cada 6 horas. En ambos grupos se alcanzó una alta tasa de resolución tratados con ambos regímenes, siendo del 85% para el ultralento, y para el grupo de rápido fue de un 78%, ambos sin diferencias estadísticamente significativas. Y las complicaciones fueron menor en el grupo ultralento, pero dado el N que es pequeño, también su interpretación debe ser cautelosa. Como ideas finales, la trombosis valvular protésica requiere una sospecha clínica. La trombolisis parece ser una terapia segura, sobre todo centros que no disponen de cardiocirugía. Los NACO están proscritos a raíz del estudio REALIN en válvula protésica mecánica. Y por supuesto necesitamos estudios de mayor potencia estadística, idealmente ensayos clínicos aleatorizados, para determinar cuál es el mejor tratamiento en estos diversos grupos.
Muchísimas gracias, Roberto, por la exposición. La verdad es que nosotros elegimos este caso, en general uno elige los casos clínicos, digamos, los que se manejan exitosamente, pero este caso en realidad dejaba harta, digamos, harta la discusión, y en realidad una de las cosas por las cuales lo trajimos es por la alta heterogeneidad de manejos que hay en distintos centros, en distintos lugares. No todos los lugares conocen los protocolos ultra rápidos, ultra lentos, lento. Entonces, nos pareció que era bueno discutirlo a nivel de departamento. Quiero darle la bienvenida a Aníbal Zamorano, que es el vicepresidente del Departamento de Intensivo Cardiovascular y es el jefe de la Unidad Coronaria de la Clínica Santa María de Santiago. Muchas gracias, Mauricio. Un tema bien controvertido, partiendo por yo creo que una de las cosas que debemos enseñar y debemos decir es que hoy en día muchos de los tratamientos anticoagulantes de nuestros pacientes más complicados están en manos de médicos generales o médicos que solo manejan el INR y muchas veces no ven a estos pacientes. Y vemos, Roberto lo dijo claramente, el estudio Realing es un estudio que se tuvo que detener. Se iban a randomizar por lo menos 400 pacientes y ya en el número 200 tuvieron que detener este trabajo dado que se aumentaba la trombosis y aumentaba el sangrado. Entonces, una de las cosas que yo me gustaría preguntar o cómo decir, no sé cómo lo están haciendo, si es que los pacientes con INR lábil van al policlínico del cardiólogo en el sistema, en ustedes, ¿cómo lo están haciendo? Porque aparentemente era una paciente que estaba fuera del sistema de ustedes. Claro, este es un caso que la verdad pasó, es como el modelo del queso suizo cuando hay un error, digamos, que pasa por varios filtros, digamos, y que tiene que pasar por todos ellos para que el error llegue a consecuencia clínica. Este paciente está controlándose en extrasistema, está en un hospital periférico, y en general los médicos, digamos, tienen que manejar, digamos, la lista de contraindicaciones del uso de los nuevos anticoagulantes o los no vitamínicos K, ¿ya? El, el tema es que aquí, digamos, lo que se piensa ahí del análisis retrospectivo es que probablemente ellos pensaron que era una prótesis biológica, ¿ya? Que en realidad también tiene cierta discusión, sé que uno podría utilizar el NACO en esa condición. Ahora, lo que sí siempre se trata de pregonar es que los pacientes con válvula en realidad deberían ser manejados por especialidad, ya independiente del tipo de la válvula. En realidad, digamos, la idea es que muchas veces los hospitales periféricos no tienen acceso a los protocolos operatorios, entonces de verdad a ellos les cuesta mucho trabajo, no saben reconocer las prótesis en las radiografías a veces. Entonces en realidad siempre preferimos que, si bien ahora con los NACO está, digamos, democratizado harto los polis de anticoagulantes y cada vez hospitales más periféricos tienen la opción de tener esta terapia, nosotros preferimos que este tipo de pacientes sí quede con especialistas, ya, y que el especialista tome las decisiones de manejo. Pero como te digo, este es un caso, digamos, que lamentablemente pasó digamos, por todos los filtros que podrían haber pasado y lamentablemente ocurrió. Estaba Alejandro Paredes levantando la mano. No sé si quiere, le voy a dar micrófono. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Perfecto. Hola, primero que nada, saludarlo. Oye, súper interesante el caso. Primero no podía responder, así que por eso es que tuve que escribir por interno. Oye, destacar, sobre todo con respecto al caso, lo que ustedes hacían ya mención con respecto a la anticoagulación, que junto con las prótesis mecánicas, destacar que los pacientes que tienen valvulopatía mitral, lo primero es que la trombogenicidad, en el fondo, a nivel mitral, que es dentro de todas las válvulas, es la que más se pudiese potencialmente trombosar. Eso es uno. Y que uno, si ve las guías, ve que la indicación de la anticoagulación con vitamina K va para prótesis valvulares mecánicas y cuando hay estenosis mitral que son de moderada hacia arriba. Eso no olvidarlo, porque uno todavía ve pacientes que están o que están anticoagulados, como ustedes mencionaban, con anticoagulantes directos, que no tienen una anticoagulación efectiva.
Lo otro que quería hacer mención es que es súper importante cosas tan simples como la semiología. O sea, el tema de la ocultación, cuando uno tiene estos pacientes, para tratar de entender si el paciente tiene una prótesis mecánica o una prótesis biológica, tú puedes poner el fonendo y puedes, en el fondo, ver si es que tiene clic protésico o no, y eso te ayuda obviamente a diferenciarlo. En un paciente que debuta con una insuficiencia cardíaca aguda y que es portador de una prótesis, en este caso además ya venía, como dice Mauricio, con la vuelta larga, en que no se lograba anticoagular bien y lo cambiaron a Dabigatran, a ocultarlo, ver si es que hay silencio, si no se logran escuchar los clics protrésicos, sospecharlo de esta manera, porque el debut es bien dramático y generalmente la mortalidad y la morbimortalidad es súper alta. Nosotros hemos tenido también experiencia junto con la que ustedes mencionaban, mitral aórtica, pero también hemos tenido tricuspidia y ahí obviamente también hemos hecho el tema de la firinolisis, como ustedes bien mencionaban, hay varios patrones y varias formas de hacerla, no hay un firinolítico que esté indicado como primera línea y los esquemas en cuanto a si es rápido o es más lento es lo que se hacía mención ahí. Así que nada, pues muy interesante el caso y es un tema bien dramático y que es bueno que uno lo conozca. ¿En los centros de ustedes están usando los protocolos lentos y ultralentos? Mira, ha sido bien puntual porque en general yo te diría que eso si es que llega, yo te diría que un centro como más alejado, ¿no? Como referencia uno puede utilizar esto. Nosotros lo hemos utilizado principalmente en prótesis tricuspidia y cuando hay alguna prótesis como trombosada parcial. En general muchos de estos pacientes después van a cirugía. Es como lo que se tiende a utilizar, a cirugías de reemplazo valvular. Otra cosa que quería hacer mención, no sé la opinión de ustedes, pero hay algunos que propugnan un poquitito que en pacientes que tienen prótesis valvulares, la agregación de junto con el anticoagulante, llámese antagonista de vitamina K, la agregación de antiagregación plaquetaria, no sé qué opinan. Mira, nosotros lo discutimos de hecho con nuestro cirujano en algún minuto y efectivamente, incluso las guías americanas en algún tiempo vino, particularmente la prótesis mecánica posición mitral, la indicación de anticoagular más Así aspirina. es. Sí. La guía americana es como única en eso, digamos, la guía europea como que nunca tomó eso en consideración y la verdad es que para nosotros es más complicación, la verdad, y si llega a haber un ACV hemorrágico ahí, digamos, los neurólogos rápidamente van a apuntar a cardiología como el causante, así que en realidad nosotros preferimos dejarlo solamente anticoagulado. No sé, Aníbal, tú en tu centro qué experiencia tienes. Sí. No, nosotros en general las prótesis en posición mitral las manejamos solamente con anticoagulación. La evidencia de dejar la aspirina es bien baja con respecto a eso. La guía europea es que nosotros somos lo que más ocupamos, no nos guiamos tanto por las guías americanas. No dicen nada, como decía Mauricio. Pero quiero subirme un poco a lo que decía el doctor Paredes en su experiencia. Estos son casos aislados que lamentablemente uno no puede hablar de una gran experiencia. Si juntáramos ¿cómo es que se llaman? Los centros, probablemente podríamos hacer una revisión de casos, ¿ya? Hemos visto en prótesis tricuspidia, donde más se puede utilizar la trombolisis, ya en los protocolos puede ser lento, rápido, yo el que utilizamos esa vez fue 10 miligramos de trombolítico en rápido y después 90 miligramos en 2 horas, que fue lo que utilizamos, y con una experiencia que tampoco es tan buena. Lo que sí, como decía Alejandro, los pacientes que tienen menos complicaciones, es decir, si uno va al estudio clásico, que es el del 2001, si no me equivoco, de la clasificación de Langley, parece que así se llama el tipo que hizo el trabajo, él dividía en 4 los pacientes. Clase 1 y clase 2, capacidad funcional 1-2, pero este estaba en 3-4, en que ya la mortalidad partimos de un 50%, en que la trombolisis y la cirugía es mala para ambos casos. Y sí, yo lo he visto utilizar también la trombolisis en pacientes con obstrucciones parciales, en que una cirugía puede ser muy complicada en este paciente. Pero también es importante ver cuáles son los mecanismos, porque también me tocó ver una vez
que se trombolizó una válvula y finalmente el paciente terminó siendo una endocarditis, ¿ya? De la válvula que simulaba un trombo en posición mitral. Y terminamos en la cirugía y después los infectólogos y los cirujanos nos querían matar porque no habíamos hecho el diagnóstico antes. No sé qué opinan de eso, cómo hacer la vicisitud de, si bien este paciente tenía los parámetros inflamatorios bajos, no sé cómo salieron los cultivos periféricos que hicieron del paciente, porque es eh, una alternativa diagnóstica que podemos tener en estos pacientes. Ujú. Ahora bien, sí, o sea, sí, es una alternativa particularmente como diagnóstico diferencial de trombosis parcial. Ahora, una oclusión completa de la, o casi completa de la válvula, en realidad por endocarditis es más bien rara, digamos. Ya, en general, esta paciente tenía un gradiente transvalvular gradiente medio de 15 milímetros de mercurio mitral. Entonces, en realidad, la paciente está tapada con anticoagulación subterapéutica. Nosotros no planteamos la endocarditis como un diagnóstico diferencial. Ahora, mencionar lo que tú decías, que estos son casos extremadamente raros y ya es bastante meritorio para el estudio que presentó Roberto de la TUSTA de haber juntado casi 160 pacientes. O sea, en realidad estas son enfermedades raras y en realidad es muy difícil hacer un gran estudio clínico randomizado como a uno le gustaría con una patología tan rara. Sí. Probablemente no vamos a tener mejor evidencia. Hay dos preguntas que están haciendo el público que van básicamente lo mismo, el uso de warfarina, ¿ya? En general, acá en Chile usamos poca warfarina, y hay distintas razones en realidad. Yo puedo hablar del hospital público, que hay un tema de costos, pero ¿cuál es la experiencia de ustedes con el uso de warfarina, que parece ser bastante menos popular en Chile que en otros países, incluso en Latinoamérica? Bueno, la experiencia te puedo contar nosotros. Generalmente nosotros por default ocupamos acenocumarol en nuestros pacientes. Uno, lo primero que era el costo, ¿ya? Lo segundo que pasó también en un momento fue que desapareció la warfarina en un momento del mercado. Entonces eso también fue una condición como para poder hacer el paso a acenocumarol. Y como es un medicamento que está mucho más familiarizado la mayoría de los médicos aquí en Chile, es preferible utilizar un medicamento que manejemos bien, pero lamentablemente todos los estudios que vienen de afuera son con warfarina y no son con acenocumarol. Eh, yo comparto en el fondo la opinión, es lo mismo que ocurrió a usted, o sea, hubo un quiebre de stock y obviamente es súper importante el seguimiento y muchas veces nosotros no vemos esto porque estos pacientes se encuentran en el policlínico de tratamiento anticoagulante, que puede estar o no en manos de un cardiólogo o no, pues de repente hay algún internista, pero como mencionó Mauricio al comienzo, yo creo que es súper importante que hay algún contacto, estos pacientes que sean, por lo menos tengan un control con cierta periodicidad con algún cardiólogo. Y si uno ve en el seguimiento que no logra INR terapéuticos o que hay mucha fluctuación en este mismo, uno pudiese hacemos el cambio a warfarin nosotros. Bueno, nosotros, aparte del tema de costo que había, digamos, a principio de pandemia también se nos acabó el acenocumarol, hubo quiebre de stock de acenocumarol y hubo que invertir y se compró warfarina. De hecho, y usamos warfarina por un buen par de meses y la sensación que nos dio es que los pacientes era mucho más difícil de anticoagular con warfarina y requerían dosis más altas. No era tan raro que los pacientes terminaran con 5, con 10 o incluso con hasta 15 miligramos diarios de warfarina. Y la verdad es que ese paciente, tú sabías que con 2 miligramos diarios de acenocumarol iba a andar anticoagulado bien. Entonces tuvimos esa experiencia transitoria y después volvimos al acenocumarol por la familiaridad. Pero la verdad son, digamos, este caso puntual, como te digo, nos dejó un sabor súper amargo en la boca y en realidad hartas preguntas y por eso quisimos discutir todas estas cosas con ustedes. No sé si habrá algún otro comentario o alguna otra pregunta del público.
Sí, yo creo que una de las cosas y importante que estén aquí la gente en formación es que las indicaciones de los fármacos son para seguirlas, ¿ya? El cambio off-label o sin tener el especialista al lado, que es lo que ocurrió en esta paciente, finalmente terminó con la vida de la paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en las indicaciones y los cambios, y este tipo, si hubiese sido una familia más inquisitiva, probablemente podría haber terminado en una demanda no menor al centro donde le cambiaron a David Gatrán, considerando que más encima es el que realmente se probó y que menos que el que era, no se tenía que utilizar, ¿ya? Porque los otros, Endoxaban, Rivaroxaban, por lo que pasó con este trabajo, nunca más se probaron, ¿ya? Y nunca nadie va a hacer el trabajo con un anticoagulante directo nunca más en la vida, ¿ya? Cuando uno le preguntaba a la gente de Bayer si es que se atrevían o no, creo que han avanzado mucho, sí, en el tema de las prótesis biológicas, ¿ya? Donde tenemos un poco más de evidencia, pero hay que tener mucho cuidado y el seguir las indicaciones, sobre todo si no hay un grupo de expertos o alguien que te esté asesorando. Creo que es una cosa que se tienen que quedar acá los chicos, que no hay que hacerlo, y uno pasa malos ratos producto de malas indicaciones o mal- em, lamentablemente aquí terminamos con la vida de la paciente por este cambio, y a ustedes les tocó vivir una situación en que muchas alternativas terapéuticas no tenemos y todo queda en las manos del profesor Soto, decidiendo con Juan, probablemente el doctor Contreras, qué es lo que van a hacer. Porque va también de la mano de cuán disponible también tengáis la cirugía de urgencia y cuánto sea el grado de obstrucción que se presente esta paciente. Además que venía ya en muy malas condiciones, lamentablemente. Ahora, incluso decir que en válvula biológica, incluso, o sea, si bien hay estudios de rivaroxaban, digamos, está el River, digamos, precisamente por este susto que hay de la válvula protésica, digamos, el River incluso excluyó al paciente en los primeros 3 meses de postoperatorio, que es en válvula biológica protésica. Entonces, en ese grupo de pacientes todavía no tenemos, digamos, una evidencia consistente. Probablemente va a andar bien, pero la verdad es que hasta los mismos estudios han sido bastante cautos de meter pacientes en postoperatorio inmediato, incluso de válvula biológica. Sí, es que ahí hay un tema importante cuando uno conversa con los hematólogos, qué es lo que te dicen, y es lo mismo que nosotros ocupamos en los stent. En los stent, hasta que no se produzca la endotelización del stent, ya el grado de trombosidad, de trombogénico del stent es mayor, y por eso utilizamos doble antiagregación plaquetaria. Y aquí lo que esperaron fue un periodo que era de 3 meses, podría haber sido más, en donde ya la válvula estaba endotelizada y el riesgo protrombótico era mucho menor. Entonces se quisieron asegurar con eso, y además que las válvulas, si tú te fijas en ese trabajo también, los pacientes, las válvulas estaban perfectas cuando entraron, ¿no? Los gradientes estaban todos casi normales. Así que no sé si habrá alguna otra pregunta del público. Juan Contreras levantó la mano. Déjame buscarte. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Muy buena presentación. Creo que este es un tema súper bueno. Me gustó mucho la presentación de Roberto. Algunos comentarios bien pequeños. Uno, hay que saber que la mayoría de las veces cuando hay trombosis se utilizan los distintos terapias de rescate con fibrinolíticos. La mayoría de los pacientes van a terminar finalmente igual en un reemplazo, reemplazo valvular. Yo estoy tratando de meter mi centro a un trabajo que se llama LIMITS, que está tratando de buscar tener menores de niveles anticoagulantes en la prótesis aórtica.
buscar más evidencia en la prótesis mecánica mitral va a ser un poco difícil. Pero le quería preguntar a Alejandro, al Aníbal, si acaso ellos tienen alguna experiencia con estos sistemas que entregan los resultados de INR automatizado. Hay un montón de sistemas que de esto te hacen la fórmula, entonces uno pone el paciente y en realidad nos daría hacer un poco más, disminuir la variabilidad de error al indicar las dosis de antagonista a la vitamina K. Y lo otro, si alguno ha tenido algún paciente con estos sistemas que se llaman Coagucheck, que son sistemas ambulatorios para poder hacer anticoagulación. A ver, el tema de hoy día, la mayoría de los centros privados cuentan con los algoritmos, el tipo entra la cantidad de acenocumarol que está tirando y le entrega el control que tiene que ser a los 7 días o a los 14 días o dependiendo del INR objetivo, y eso ya se está ocupando y se está ocupando bastante hoy en día, ya sobre todo en mi centro. También lo he visto en la católica, lo he visto en la alemana, entonces se ocupa harto. No sé si está tan extendido en el sistema público, donde es puede ser más a mano, que es lo que me tocó a mí cuando ser general de zona. Y con respecto a los sistemas como el Accucheck, sí tengo 2 pacientes en que he tenido la experiencia de ocuparlo. Uno de ellos, los dos han tenido accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Y han tenido un INR lábil, así es que ellos procuraron comprarse su dispositivo y ellos mismos están haciendo un autocontrol, y cuando bajan los niveles me avisan inmediatamente, pero tenemos un control mucho más estricto con ellos dos, ya que son los dos que tengo con este tipo de dispositivo. Y me ha jugado y he tenido una muy buena experiencia con ellos, porque uno, los pesquisan más rápido, tienen un control más seguido de los INR y nos permite hacer en menos de 4 o 5 días ya poder tomar decisiones, sobre todo las decisiones cuando están sobre anticoagulados, porque uno es el tema de la trombosis, pero el tema yo creo que más catastrófico es cuando nos sangran de la cabeza, y ahí ya prácticamente no tenemos nada mucho que hacer. No sé cuál es tu experiencia, Alejandro, en la Católica. Yo lo mismo que tú. Accucheck sí que no he tenido experiencia así en pacientes, pero el resto es como bien automatizado el tema del algoritmo y es bastante preciso, y por lo menos tú ves en el seguimiento, en el poli, cuando tú los ves y ves que los niveles son bastante más parejos que cuando se hacía a la Bueno, antigua. sí. Yo en estos 2 pacientes yo ocupé Accucheck, ya, porque eran pacientes que, uno, tenían un INR lábil y habían tenido eventos trombóticos. Tengo uno que ha tenido 3 accidentes cerebrovascular chicos, y la otra señora que también tuvo un accidente cerebrovascular, y ahí decidimos comprar esto. Ellos lo compraron, ni siquiera fue decisión mía o consejo mío, pero he tenido la experiencia bastante buena de que el control en ellos es mucho mejor y mucho más estricto. Y no es tan caro como uno piensa. Eso te iba a preguntar si alrededor, un costo, alguna cosa así, No es como... prohibitivo, no, Ya, es como cuando partieron los sistemas de monitorización de glicemia capilar, ¿ya? perfecto. Igual, valían como lo mismo, vale entre 50 y 80 mil pesos vale el dispositivo, y las cintas las van comprando, y tampoco les vienen 50 cintas, entonces tampoco es un gran costo que ellos tienen. Pero una alternativa, eso yo creo que se podría hacer un programa piloto en algunos centros con pacientes con INR lábil, ¿ya? Y la otra cosa que yo quiero destacar, una cosa es que muchos de nuestros pacientes, no sé si le pasa a ustedes, en los policlínicos de terapia de anticoagulante son talibanes con el tema de la vitamina K, y prácticamente le prohíben todo lo verde, ¿ya? Y muchas veces a estos pacientes les falta vitamina K para poder anticoagular bien. Entonces yo también creo que ahí nos tendríamos que meter un poco más en la dieta para que el anticoagulante se ajuste a la dieta, y no el anticoagulante el anticoagulante a la dieta. Porque ese es el problema, que a veces son muy talibanes y dejan de comer prácticamente todo de vitamina K. Entonces ese también es un tema, y probablemente la señora aquí, no sé cómo habrá seguido
su dieta. Ese es un punto súper importante porque, como dices tú, de verdad que son muy estrictos con respecto a la eliminación prácticamente de todo tipo de vegetal verde y entender que la vitamina K y todo proporciona factores 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S. Y yo lo que prefiero, lo que trato de insistir en mis pacientes es que ellos mantengan dosis estables, pero fijas de vegetales verdes. O sea, por lo menos si ellos van a comer lechuga o lo que sea, tengo 2, 3 días a la semana en que voy a comer un vegetal verde, porque también de una u otra manera los pacientes entran casi en depresión y un poco en rebeldía. Entonces, sobre eso ajustar su tratamiento anticoagulante, pero tener siempre esa seguridad de que va a tener una determinada dosis de vegetales y sobre eso ajustar su tratamiento. Bueno, eso pasa bastante habitualmente cuando los pacientes se hospitalizan y tienen tratamientos antibióticos de amplio espectro que les barren toda la flora intestinal, y que después cuando se les reinicia el anticoagulante oral con la misma dosis que usaban previamente, el paciente termina con un INR de 8. Y eso tiene que ver con que, digamos, no hay producción de vitamina K y tú necesitas un poco para mantener la estabilidad del INR también. Entonces no puedes sacarla completamente y algo de vitamina K tienes que tener en la dieta. Sí, Y lo otro, yo perdón, le concuerdo con lo que dice Alejandro. Yo soy un poco, ahí ya es como, esto es opinión de expertos, chiquillos nomás, ya opinión de, o de los casi expertos que somos, porque no somos tan expertos, pero la experiencia nos ha dicho que yo les digo, hagan una dieta de 2 semanas, ¿ya? Y en esa dieta de 2 semanas, ustedes metan el verde en la cantidad que necesitan, ¿ya? O que a ustedes les guste, porque hay gente que les gusta mucho la lechuga. Me dice, doctor, no puedo comer lechuga, no puedo comer apio, no puedo comer... Yo le digo, coma de todo, pero poquitas cantidades para mantener. Y así, pucha, yo tengo pacientes que realmente se pierden, bueno, todos lo vimos, para la pandemia hubo pacientes que se perdieron completamente tras policlínicos anticoagulantes. Y creo que no tuvimos tantos eventos trombóticos, ya, no sé cuál es su experiencia, de pacientes que estaban tomando anticoagulantes en ese periodo que no controlamos a nadie. lo otro yo quería complementar sobre el comentario que hiciste, y además que ver en este seguimiento los pacientes cuando hay labilidad en el INR o muy fluctuantes, aparte del tema de la dieta, la interacción con fármacos, o que de repente que el paciente decide tomar tal cosa por un tiempo, después lo deja. Una de las cosas más comunes, bueno, en este caso tenía prótesis mitral y aórtica, pero hay pacientes que tienen prótesis aórtica y de repente el INR cambia porque no se pasa fibrilación auricular y dejan amiodarona, que es uno de los más comunes que hay y que hace que aumente la variabilidad del INR. ¿No? Y lo otro que decís tú del tema de los fármacos, a la gente le encanta tomar vitaminas, ¿ya? Entonces estos complejos vitamínicos que tienen ginkgo biloba, que tienen melatonina, que tienen etcétera, etcétera, que la hierba de San Juan y todo eso, que sabemos que son muy complicados con el tema del acenocumarol, porque actúan en los mismos citocromos, los antibióticos muchas veces que, acuérdense que les duele la garganta, van a la feria y se compran un antibiótico. Entonces también eso... Es re importante lo que dice Alejandro, el tema del uso de los fármacos, que uno tiene que ser muy, muy estricto. Pero insisto, creo que hay pacientes que deberían tener en nuestro trabajo diario, hay pacientes que deberían estar anticoagulados por nosotros y no por los policlínicos de tratamiento anticoagulante, porque se salen de la curva de la campana, entonces, y esos son los que tenemos que tomar nosotros. Así es. Ujú. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta o comentario? Yo quería hacer, aprovechando que teníamos a Juan, no sé si está todavía ahí Juan, Su esta foto está al discusión. menos. ¿Ah? Su foto está al menos. Su foto está. No, con respecto a que es súper interesante, pero respecto a la utilización de cada vez, no sé, cada vez más el tema de las prótesis biológicas respecto a las mecánicas, porque eso también es un pero al momento de la elección de la prótesis. Eh, Ellos como cirujanos, porque uno analiza, ve al paciente, pero de repente puede ser que el paciente se pierda, que yo creo que es una discusión, porque los perfiles, me imagino, de las prótesis biológicas, la durabilidad, etcétera, va aumentando cada vez más. En el caso de las prótesis aórticas, uno tiene la opción después de hacer una TAVI a futuro. Quería un poco su comentario, creo que es interesante y atingente el caso. En este punto de vista hay que decir que la relación de la prótesis biológica comparada con la prótesis aórtica y mitral,
las prótesis aórticas han evolucionado demasiado, teniendo gradientes espectaculares, y en general uno a un paciente debería decirle que en realidad la durabilidad, sabemos que es 15 años de las prótesis, pero esas fueron las prótesis que se probaron hace 10 años atrás, ¿cierto? Entonces probablemente la duración de las nuevas prótesis, la Magna Is, la Resilia y todas estas válvulas en realidad debería ser mayor, es bastante bueno. El gran problema que existe con la prótesis mitral biológica es que son muy grandes y aún no han logrado desarrollar de la manera bastante importante. Existe un problema no menor con las prótesis biológicas, que generalmente el pivote puede ser muy largo, y si uno no toma los detalles técnicos nos pueden pasar varias cosas, y probablemente en todos los centros también ha pasado que el pivote puede producir algún grado de obstrucción en el tracto de salida. Entonces, personalmente, obviamente hay pacientes que tienen indicación de poner una prótesis biológica, pero es súper importante al momento de poner esa prótesis biológica, uno tiene que fijarse en el ángulo que tiene la válvula mitral en relación a la válvula aórtica y el tracto de salida, porque si esta es una válvula que ese ángulo va a ser muy amplio y que creo que el valor es 105, 120 grados, la posibilidad de tener una obstrucción fija del tracto de salida es muy grande. Entonces, yo creo que esa es una importancia y una información que es importante tener al momento de evaluar las válvulas. Y esa en general creo que ha sido la evolución en general en las prótesis biológicas mitrales. Ok. Ujú. Bueno, ya siendo el tiempo, quería agradecer a todos los presentes por su asistencia en esta primera sesión, agradecer al doctor Martínez por su excelente presentación y agradecer a los panelistas, digamos, a los comentaristas de hoy, al doctor Zamorano, al doctor Paredes, al doctor Contreras, que nos asistieron hoy día, digamos, con sus opiniones expertas. Ujú. Eso. No, muchas gracias, doctor, se pasó. Doctor Martínez, muy bien, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Damos por finalizado la reunión. Gracias a todos. Nos veremos en la próxima. Nos vemos en 2 meses más.